Hola, nuestro equipo está conformado de María del Rosario, Paulina, Saraí, Andrea y su servidora Sadena. Y hoy vamos a presentar control de reacciones químicas, producción de acetato de etilo. La empresa familiar Famico se dedica a la producción del acetato de etilo. La empresa busca optimizar el proceso de producción para incrementar sus ganancias, por lo que han recurrido a nosotros para saber cómo controlar la reacción química de su producto. En la pantalla se muestra la reacción química de la producción del acetato de etilo. Una de las generalidades que tiene el acetato de etilo es su olor característico a frutas, por lo que suele utilizarse como potenciador de aromas en alimentos y perfumes. La estequiometría es el uso de una ecuación química balanceada para el cálculo de las cantidades de reactivo y producto que se requieren, mientras que el balanceo de reacciones se hace a partir de los coeficientes estequiométricos para asegurar un mismo número de átomos de un elemento tanto en reactivos como en productos. El reactivo limitante es el reactivo que suele estar en menor proporción, por lo cual determina los productos obtenidos en una reacción química. Por otro lado, el rendimiento de una reacción es la cantidad de productos obtenidos. Este puede estar dado en gramos o en moles. El principio de Le Chatelier establece que si un sistema en equilibrio se ve afectado por un cambio de temperatura, presión o la concentración de uno de sus componentes, el sistema cambiará su posición de equilibrio para contrarrestar el efecto de la perturbación. En el caso de la concentración, si se agrega una sustancia a un sistema en equilibrio, el sistema reacciona para consumirla. Por otro lado, si se remueve una sustancia, el sistema reacciona para crear más de esa sustancia. Otro factor que afecta el desplazamiento es la presión, ya que al aumentar la presión o reducir el volumen, el equilibrio de la reacción reversible se desplaza hacia el lado con menos moles. Por último, la temperatura afecta a un sistema dependiendo si la reacción es endotérmica o exotérmica. Por ejemplo, si desea favorecer la reacción directa de un sistema y ésta es endotérmica, entonces se debe aumentar la temperatura de la reacción. La relación molar establece que para producir un mol de acetato de etilo se requiere un mol de etanol y un mol de ácido acético. Tomando en cuenta los pesos moleculares de cada compuesto, se puede aproximar que para producir una tonelada de acetato de etilo se necesitan 522.928.49 gramos de etanol y 681.634.51 gramos de ácido acético. Ahora, ¿cuál sería la cantidad máxima de acetato de etilo que se podría producir con 500 litros de etanol y 500 litros de ácido acético? Bueno, para esta pregunta lo primero que debemos identificar es el reactante limitante. En este caso es el que primero se consume, por lo tanto, utilizamos los valores estequiométricos para calcular el que menos producto crearía. En este caso es el etanol. Por lo tanto, utilizamos este para calcular la cantidad máxima de litros de acetato de etilo que se podrían crear. Y el resultado es 836.46 litros de acetato de etilo. Para la eliminación del agua se tienen dos propuestas. Una se basa en las diferencias de densidades y otra se basa en las diferencias de temperaturas de ebullición. Del lado izquierdo tenemos los datos de densidad y del lado derecho tenemos los datos de temperatura de ebullición. De acuerdo al principio de Le Chatelier, se sabe que al disminuir la cantidad de los productos, la reacción directa se verá favorecida, por lo que aumentará la producción de acetato de etilo. La densidad es una propiedad de los fluidos, por lo que el acetato de etilo es el menos denso que el agua y el ácido acético flotará sobre estos. Se propone un contenedor con dos válvulas, por la cual por la válvula inferior saldrá el agua y el ácido acético al ser más densos, y para compensar la salida del segundo, al mismo tiempo se irá agregando. Para la recuperación del ácido acético hay procesos químicos que pueden ser llevados a cabo, sin embargo, estos implicarían un mayor gasto energético. Otra manera de eliminar el agua es por medio de un proceso de destilación reactiva, en el que ocurre de forma simultánea la reacción y la separación del acetato de etilo y el agua. Este proceso permite separar los productos, haciendo que el equilibrio se desplace hacia ellos y aumente su cantidad. Las características de este proceso son la disminución del precio de los equipos, mayor conversión en reacciones de equilibrio, aprovechamiento del calor de reacción y ahorro energético, y la mejora de la selectividad de la reacción y evita la formación de subproductos. Para llevar a cabo la destilación reactiva, se requiere de un reactor batch con una plancha de calentamiento eléctrico que regula la temperatura y las revoluciones por minuto del agitador magnético y condensa el vapor del producto previamente destilado. Los reactivos son de grado industrial, de tal forma que el ácido acético se encuentra en una pureza del 96.75 molar y el etanol a 89% molar. Ambos reactantes se acondicionan en intercambios de calor a 70 grados Celsius para entrar a la torre de destilación reactiva, donde se cataliza la reacción con una resina de intercambio iónico. Posteriormente, la corriente de destilado se coloca en un decantador para separar dos fases, en que se extrae 89.8% de agua
y 92% de etanol en fase acuosa, y en la otra fase se obtiene 80% de acetato de etilo con un mínimo porcentaje de etanol. La fase acuosa sale del sistema, mientras que la segunda fase se divide en dos. Uno se recicla reingresando a la torre y el otro es el producto obtenido con una pureza del 96% molar. En este caso, el aumento o la disminución del volumen no afecta la posición del equilibrio y no favorece ninguna reacción, directa o inversa, ya que la presión no afecta a los líquidos debido a que estos son incomprensibles. En cuanto a la temperatura, esta sí puede favorecer la producción de acetato de etilo, debido a que la entalpía de la reacción es menos 5.88, significando que la reacción es exotérmica, por lo que si disminuimos la temperatura, entonces la constante de equilibrio aumentará y favorecerá hacia los productos. La forma en la que se pueden estimar qué tan rápido se produce el acetato de etilo es a partir de la determinación de la velocidad de reacción. Lo primero que se tiene que hacer es determinar experimentalmente la constante de proporcionalidad K y posteriormente la concentración de los reactivos con el número de mol entre el número de litros de disolución, que en este caso son 500 litros. Además, es necesario calcular también los exponentes M y N conforme al orden de reacción. Todo esto se hace a partir de la fórmula que se muestra en la pantalla. Las formas en las que se puede acelerar la producción del acetato de etilo son las siguientes: aumentando la concentración de uno o dos o más de los reactivos. Esto se debe a que al aumentar el número de moléculas en un cierto volumen, aumenta la probabilidad de que estas colisiones y se cree la reacción. Aumentando la temperatura del sistema. Esto se debe a que al aumentar la temperatura se aumenta la energía cinética. Y con la presencia de un catalizador, los catalizadores son agentes que aumentan las velocidades de reacción sin alterar los productos y suelen utilizarse en la industria. En la imagen podemos observar que una reacción sin un catalizador tendrá una mayor energía de activación, por lo que le costará más proceder. La química verde es un concepto que hace referencia a la elaboración de productos y procesos químicos que buscan reducir e incluso eliminar las sustancias que sean dañinas a partir de un proceso en el que con el ciclo de vida de un producto se prevenga la contaminación a nivel molecular, se solucionen problemas ambientales a nivel global. Las propiedades del ácido acético que promueven su uso en los procesos industriales sustentables son su biodegradabilidad, ya que se descompone en agua y en dióxido de carbono, su falta de corrosividad, el que sea un compuesto no cancerígeno, que no sea dañino para la capa de ozono, su baja viscosidad, su baja volatilidad y que tenga un amplio rango de temperatura soportada. Algunos de los usos o aplicaciones del acetato de etilo como solvente en procesos amigables con el ambiente son las siguientes: como solvente, como saborizante sintético en perfumes, en la industria textil, en la industria cosmética, en alimentos, en fármacos, en la manufactura de piel y seda artificial. ¿Por qué utilizar acetato de etilo? Bueno, muchos procesos actuales utilizan sustancias tóxicas para llevarse a cabo, pero el acetato de etilo las sustituye y este no es tóxico y no daña al ambiente. Algunos ejemplos de producciones que lo utilizan son la del café descafeinado y la del jabón. Los conocimientos aprendidos a lo largo del curso nos permitirán identificar y manipular reacciones reversibles para aprovechar la materia y favorecer los reactivos o los productos según sea el caso en la industria. De esta manera se podrá hacer uso de reactivos limpios y biodegradables para sustituir a los compuestos tóxicos y así realizar procesos sostenibles que no afecten al medio ambiente. La química está envuelta en todos los procesos de nuestra vida diaria y en cuanto a los procesos industriales es importante conocer las propiedades de los compuestos utilizados, ya que mediante estos se puede optimizar la cantidad de productos obtenidos, se pueden reducir los costos de producción y en estos procesos siempre se debe de tener en cuenta la propiedad y el impacto de los reactantes, los productos y los subproductos generados, ya que estos al final afectarán al medio ambiente y de igual manera nos afectarán. A partir de las reacciones químicas se pueden llevar a cabo procesos sustentables por medio de los cuales no solo se optimice la producción en una industria como se requiere en este caso, sino que también, al haber alta demanda en solventes como el acetato de etilo, pueden revertirse las reacciones para recuperar este tipo de compuestos en repetidas ocasiones y minimizar los costos de los procesos de producción. Asimismo, es fundamental buscar que los compuestos utilizados no sean dañinos para el medio ambiente, o bien buscar que tengan el menor impacto en él y proporcionar métodos para remediar estos daños. Como se ha mencionado anteriormente, la química verde o sostenible nos ayuda a crear o producir procesos químicos donde se puedan sustituir sustancias que son tóxicas o dañinas para el ambiente, ya que en los últimos años ha habido un enorme deterioro y algunos cambios ya no son reversibles, pero creo que resulta bastante importante conocer estos métodos y aplicarlos y como futuros profesionales tomar en cuenta estas medidas para nuestros trabajos. En las reacciones reversibles podemos optimizar los procesos químicos ahorrando reactivos.
El acetato de etilo es importante ya que elimina el uso de otros solventes peligrosos. Además se degrada bien en el ambiente y acompañado de un buen proceso puede llegar a cumplir la mayor parte de los 12 principios de la química verde. Pienso que deberíamos optar siempre por utilizar químicos verdes en lugar de otros peligrosos y así podríamos mejorar el medio ambiente.